Buenas, nosotros somos el grupo 3 que está compuesto por Harold Alberto Castro, Laura Victoria Moreno, Linda Giselle Montilla y Jaime Andrés Aristizábal. A nosotros nos corresponde presentarle la tercera parte de la teoría del sistema y la complejidad, el cual está compuesto por 6 principios. Los primeros 3 principios son principios de optimización, principio de agregación y principio de reducción de mando. Los últimos 3 principios son principio de causalidad, retroalimentación positiva y negativa, pasando GST, y principio del tiempo de relajación. Vamos a hablar sobre el principio de suboptimización, el cual nos habla sobre 2 metodologías desde enfoques diferentes sobre cómo optimizar un sistema. Principalmente lo que nos dice es que optimizar cada subsistema separadamente no garantiza que el sistema en su conjunto funcione con la mayor eficiencia. Para esto comenzamos con la primera metodología que utiliza para optimizar, la cual se encuentra de abajo hacia arriba, se menciona. Esta metodología lo que trata de explicar es que se coge el sistema como un todo y se aíslan los subsistemas, pensando en cada subsistema como si fuera un sistema en general, donde las relaciones de cada elemento del subsistema se van a optimizar. ¿Qué permite esto? Eliminar los nodos y logra disminuir el número de loops que existen entre el subsistema. El otro enfoque de optimización es de arriba hacia abajo y lo que trata es de aislar cada subsistema del sistema general y optimizar las relaciones que hay entre ellos. Lo que se logra con esto es disminuir el número de relaciones y optimizar el sistema viéndolo como un todo. Llegamos a 2 conclusiones generales a partir de este principio y la primera nos dice que el comportamiento aislado y en conexión de las subredes es diferente. Por ejemplo, de acuerdo al primer enfoque de abajo hacia arriba, resulta que cuando optimizamos una subred, no necesariamente las otras funcionan a su mayor eficiencia, se comportan de una manera diferente. Pero cuando lo vemos del enfoque de arriba hacia abajo, optimizamos las relaciones y estas subredes no se van a comportar de la misma forma y tampoco van a funcionar a su mayor eficiencia. La segunda conclusión va también muy ligada a lo que dice mi compañera. Dice primero, la eficiencia en algunas áreas dará lugares a menores niveles de eficiencia en otras áreas. Principalmente funciona como para este enfoque de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos de realizar el proceso de optimización para cada subsistema, nos desenfocamos de las otras y al final cuando decidimos unirlas al sistema, nosotros afectamos la eficiencia de los otros subsistemas. Bueno, el principio de la redundancia del mando se basa en que cualquier decisión compleja necesita de un control eficaz. El control eficaz, a su vez, necesita de una buena representación del sistema y una predicción eficaz. La buena representación del sistema es problemática debido a que es subjetiva. ¿Y la predicción eficaz? Bueno, la predicción eficaz depende de la extracción de patrones a través de los datos. Estos datos requieren de unas limitaciones para que sean entendidos claramente. Estas limitaciones son impuestas por el caos. Entonces, caóticamente no existen las limitaciones y por lo tanto los datos no se comprenden y eso requiere o provoca que no se tenga una predicción eficaz. Bueno, caso contrario ocurre cuando no son limitados y los datos se hacen incomprensibles, prácticamente caóticos, lo que provoca que no ocurra una predicción eficaz y si no hay predicción eficaz, no hay control eficaz. En sistemas complejos, los sistemas complejos tienen la particularidad que equilibran las fuerzas del caos y el anticaos, lo que los hace cuasi comprensibles. O sea que un sistema complejo tendría limitaciones, pero no tan fuertes como los tendrían los sistemas más sencillos. El principio del tiempo de relajación nos habla de que la estabilidad del sistema es posible solo si el tiempo de relajación es más corto que el de las perturbaciones. En este principio nos hablan de 2 conceptos, que es el promedio de relajación y la perturbación. El promedio de relajación trata de, pues nosotros lo interpretamos con esta gráfica y definimos esto como la zona de relajación. Este es el punto que vamos a tomar como referencia. Y las líneas punteadas es el número de pasos que hay desde el punto hasta cada uno de los atractores. Entonces, el promedio de relajación sería el número de pasos promedio que hay desde este punto hasta cada uno de los atractores. Las perturbaciones, como ya había mencionado,
esta zona de relajación se encuentran los principales atractores. Las perturbaciones en sí son un retraso transitorio en el que el punto que tomamos nosotros como referencia se demora para alcanzar la fase de atractor. Resulta que cada vez que se avanza en cada uno de estos puntos existen perturbaciones. Esas perturbaciones son los retrasos que impiden que este punto alcance su fase de atractor. Como conclusión, se puede mencionar de que para la estabilidad del sistema debemos de tener en cuenta las perturbaciones que se originan en cada uno de los pasos teniendo en cuenta el promedio de relajación. Bueno, el principio de la causalidad por retroalimentación positiva o negativa. Este nos dice que teniendo en cuenta la retroalimentación negativa, estado de un sistema en equilibrio invariantes definido por un amplio intervalo de condiciones iniciales. Entonces, la retroalimentación negativa es la mayor probabilidad de algunos estados. Estos estados son los estados atractores. Los estados atractores están dados por muchas formas para llegar a un mismo objetivo, un objetivo positivo, muchos caminos, pero también existen muchos caminos para poder llegar a equivocarse. Bueno, otro componente es la multifinalidad. La multifinalidad que me permite. La multifinalidad me permite desde un mismo punto de partida llegar a diferentes soluciones y explorar diferentes soluciones. El problema de esta multifinalidad es que viene dada por factores externos al sistema, y estos factores externos al sistema también pueden afectar que nos saltemos un estado atractor que puede ser positivo, como sería en este caso. En este punto, el autor asegura de que la multifinalidad no siempre es buena. Por ejemplo, cuando se tenían distintos grupos de trabajo para solucionar un problema, podían llegar a distintas soluciones y no todas de ellas de ser viables. En este contexto, decimos que la creatividad no siempre es algo bueno. El principio de la agregación. El principio de la agregación trata principalmente del equilibrio entre dos extremos. Para eso se tienen en cuenta dos conceptos, que es el uso de recursos y la variabilidad. El uso de recursos es como la cantidad que se debe utilizar para satisfacer las dos necesidades. Como se puede ver en este ejemplo, el uso de recursos genera un equilibrio, en donde también se generan dos límites. Esos límites se llaman límites de caos. En esta parte va a estar la primera necesidad, en esta otra va a estar la segunda necesidad. Entonces el uso de recursos identifica la cantidad de recursos, valga la redundancia, para poder satisfacer las dos necesidades. La variabilidad es como la cantidad en la que se debe mover, la cantidad de recursos alrededor del equilibrio sin necesidad de salirse del límite de caos, porque si se sale del límite del caos generaría inestabilidad y eso generaría desconformidades con respecto a cada una de las necesidades. Las conclusiones que llegamos a partir de este principio es que invertir mucho en algo en particular genera inestabilidad dentro del sistema. Entonces, como explicaba Jaime, si utilizamos demasiado recurso en la necesidad 1, entonces eso va a hacer que se desestabilice el sistema, porque la necesidad 2 no se va a estar teniendo en cuenta y se va a llegar a un caos. Como un ejemplo que mencionaba en la lectura era qué tanto tiempo utilizar entre los procesos que generan valor en una empresa y la satisfacción a los clientes. Entonces se debe saber qué tanto tiempo utilizar en una y en la otra sin descuidarlas. Ahí también se debe manejar el límite del caos, y es cuánto puedo variar de esos recursos que se están utilizando en cada uno para que no desequilibremos el sistema de la organización. Bueno, el último principio es pasando GST. ¿Qué es pasando GST? Básicamente es el planteamiento de nuevos modelos, y estos nuevos modelos generan un corte con el modelo que se venía trabajando desde principios del siglo XIX. Nuevas formas de modelos se denominan pensamiento complejo, que se caracterizan por no utilizar modelos matemáticos. ¿Por qué? Porque algunos autores aducían que el utilizar modelos matemáticos, como lo hacíamos en los modelos del siglo XIX, nos generaba muchas limitaciones. Entonces, el pensamiento complejo, porque como no utiliza modelos matemáticos, entonces no es considerado como ciencia. Pero el pensamiento complejo se ha venido abriendo paso hacia nuevas ramas, que son sistemas de pensamiento blando, la heurística, la frontera crítica, entre otros.